Nazaret, la flor de Galilea, se encuentra en las faldas de los montes de Galilea, con vistas a la llanura de Esrelón. Los datos arqueológicos indican que era una pequeña aldea rural sin importancia. Como en otros lugares, las casas se construyeron a partir de cuevas naturales, con habitaciones de ladrillo añadidas adelante. Nazaret evoca algunos de los pasajes más bellos del Evangelio: la Anunciación, en primer lugar, el regreso de José, María y Jesús tras la huida a Egipto, la infancia y juventud de Jesús, quien creció aquí en sabiduría, madurez y gracia ante Dios y los hombres, y donde vivió hasta el comienzo de su vida pública. Siamo entrati nell'area archeologica. Entramos en la zona arqueológica junto a la basílica. Al salir de la basílica se dejan atrás los restos de la muralla de la Basílica Cruzada del siglo XII y se entra en la zona arqueológica excavada por el padre Bellarmino Bagatti desde 1955 hasta la publicación del informe en 1967. Con esta publicación podemos comprender el complejo de cuevas, silos y cisternas distribuidos por toda esta zona. Cisterne che sono contenute in quest'area archeologica. All'esterno della basilica sono stati fatti scavi. Se realizaron excavaciones arqueológicas en el exterior de la basílica, al mismo tiempo que se reestudiaba la gruta de la Anunciación en su interior. Se descubrieron muchas otras cuevas y viviendas, junto con restos de muros pertenecientes a la antigua aldea de Nazaret, lo que demuestra que la gruta de la Anunciación era una de muchas cuevas. Delle tante case. La Basílica de la Anunciación se construyó específicamente para proteger una de estas cuevas, la Gruta Venerada. La Basílica moderna, inaugurada en 1969, tiene las mismas dimensiones que la Basílica de las Cruzadas, construidas en el siglo XII. Sin embargo, la Basílica bizantina que había en su interior era más pequeña. È bello anche aggiungere. Cabe recordar que nos encontramos en un valle, aunque hoy en día sea difícil de reconocer. En este valle, que se extiende entre las colinas circundantes, se encontraba este antiguo pueblo, cuyos habitantes prestaban trabajos en los alrededores. Los restos arqueológicos nos hablan de una vida sencilla, hecha de agricultura y pequeño comercio. Che vediamo sul terreno. Così qui abbiamo il mosaico. Es posible admirar los mosaicos del suelo del edificio bizantino que se han trasladado al exterior para su exposición pública. El complejo bizantino constaba de una iglesia y un monasterio contiguo en el lado sur del edificio sagrado. Los principales restos antiguos pertenecen a la monumental iglesia de las Cruzadas, construida para incorporar los restos bizantinos anteriores. Los capiteles, ahora expuestos en el museo local, están tallados con las vidas de los apóstoles y otras escenas simbólicas. Su refinada artesanía da testimonio de la magnificencia de la arquitectura con la que los cruzados quisieron rendir homenaje a este lugar sagrado. A fine delle operazioni di scavo negli anni 60, dopo l'erezione della grande basilica superiore e inferiore, è stato realizzato questo piccolo ma importante museo. Al finalizar las excavaciones de la década de 1960, tras la construcción de las grandes basílicas superior e inferior, se construyó este pequeño pero importante museo, anexo a la basílica. Presenta a los visitantes las capas arquitectónicas del pueblo y exhibe numerosos hallazgos importantes. Esto nos permite hacernos una idea de todas las cuevas descubiertas, incluyendo la venerada gruta de la Virgen María y las construcciones posteriores. Se puede ver la sección que contiene algunas cisternas de color púrpura en el plano. El púrpura distingue el periodo bizantino. La cueva venerada, por lo tanto, se encontraba en el lado norte de la basílica. El segundo nivel caracteriza la Basílica Cruzada, que es muy grande. Su superficie es de color ocre,
Como puede observar, es incluso más ancha que la basílica moderna. Tal magnificencia de testimonio de la veneración del lugar sagrado y de la Santísima Virgen María durante la época de las Cruzadas. Tras su destrucción en el siglo VIII por el sultán Baybars, quedó muy pocos restos de la basílica. Los franciscanos lograron tomar posesión del lugar alrededor del siglo XVI. Primero construyeron una pequeña iglesia dentro del recinto. Tan pronto como surgieron las condiciones favorables, se construyó la actual Basílica de la Anunciación en la década de 1960, según el plano delineado en blanco, según un diseño del arquitecto Giovanni Muzio. Cabe señalar la ramificación de las cuevas y cisternas que se extienden desde el centro de Nazaret hacia sus alrededores. Podemos ver la necrópolis un poco al este, a la derecha de los ábsides, de las sucesivas basílicas y también otra parte un poco más abajo de este otro conjunto de cuevas. Las inscripciones descubiertas durante las excavaciones representan quizás la evidencia arqueológica más importante conservada en el museo. Más precisamente son grafitis. También se han encontrado grafitis en otros yacimientos. Los de Nazaret constituyen una importante evidencia histórica y arqueológica. Académicos del Studium Biblicum Franciscanum ya los han estudiado, pero está en curso una nueva relectura. En Nazaret, el arte se convierte en catequesis. Esta catequesis artística nos invita a meditar, contemplar y proclamar el misterio que se cumplió en Nazaret. En Nazaret, la arqueología, la teología y la architettura se han fusionado plenamente. I pellegrini che oggi arrivano a Nazareth, presso il santuario dell'Annunciazione, possono ammirare la bella facciata. Los peregrinos que llegan hoy a Nazaret, al santuario de la Anunciación, pueden admirar la hermosa fachada de la basílica, con incrustaciones de inscripciones e imágenes que los acoge como un gran abrazo. A mis espaldas pueden ver los dos marcos de las puertas, en las que se representa la antigua basílica de la Anunciación, que data de la época medieval. Justo detrás de los dos marcos también pueden ver la gran iglesia construida en la década de 1960, que conserva el recuerdo de la casa de María y la casa de José. Al recorrer las diversas inscripciones, pueden leer las palabras del ángel a María, anunciándole la encarnación. Aquí también se representan los 4 autores que escribieron el mensaje de salvación que Jesús nos dejó con palabras y obras: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siguiendo los dictados de los evangelios, no se pasa por alto la narrativa de la lucha contra el mal. Así se representa a la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. La fachada, el portal y las puertas de entrada presentan imágenes de episodios bíblicos relacionados con el misterio de la Encarnación, que luego se sintetizará dentro de la venerada gruta en el símbolo del crismón, el Verbo de Dios encarnado en Cristo Jesús, Hijo de Dios, el Salvador. Cristo Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore. Aquí, en Nazaret, María Santísima recibió el anuncio del ángel y pronunció su sí. Ese sí humano que abrió las puertas a lo divino en la humanidad, que es la encarnación del Verbo. La Basilica Inferiore ha un grande pregio che è quello di raccogliere. La Basílica Inferior tiene el gran mérito de albergar un sistema de cuevas habitadas en la antigüedad por familias numerosas, una de las cuales es la venerada Cueva de María. E una di queste è la grotta venerata di Maria. El desconocido pueblo de Nazaret se transforma en el lugar de la Anunciación, donde el Verbo se hizo carne. Verbum caro factum est. Dios te salve, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres,
No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Isabel, en su vejez también ha concebido un hijo. Este es el 6º mes para la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La grotta dell'Annunciazione in Nazareth è stata l'oggetto di venerazione da parte dei cristiani lungo. La gruta de la Anunciación en Nazaret ha sido objeto de veneración para los cristianos a lo largo de los siglos. Muchos han acudido aquí para rezar y conmemorar la anunciación del ángel a María. Con el tiempo, ha sufrido numerosas transformaciones para adaptarla a este propósito. Sin embargo, la gruta aún muestra signos bastante claros de su uso original como viviente en tiempos de Cristo. Prueba de ello son los restos de depósitos subterráneos para almacenar los productos agrícolas cosechados durante el año, restos de canales y cisternas para recoger agua de lluvia. También se descubrieron restos de baños rituales, ya que los hogares judíos en tiempos de Cristo siempre contaban con estos baños rituales para cumplir con la ley judía. Avere a disposizione questi bagni per le esigenze della legge giudaica. Proprio vicino alla grotta venerata dell'Annunciazione c'è un'altra piccola grotta. Junto a la cueva venerada se encuentra una pequeña cueva con mosaicos en el suelo y pinturas en las paredes. Esta pequeña cueva es un signo inequívoco de la antigüedad de la veneración del lugar. Probablemente data del siglo IV y que la cruz representada en el suelo se había convertido en un símbolo de victoria y los peregrinos comenzaron a frecuentarlo en mayor número. Cabe destacar que el nombre de una peregrina llamada Valeria aparece en las paredes. Este nombre aparece en una inscripción, una oración ofrecida al Señor por la propia peregrina. La inscripción se encuentra dentro de un jardín de flores que, según una interpretación, representa un pequeño paraíso. No se menciona a esta peregrina en otras fuentes históricas, mientras que otros peregrinos, como la peregrina Egeria y la madre de Constantino, Helena, son bien conocidos. Aunque la peregrina Valeria permanece desconocida, su testimonio en la cueva venerada es de gran importancia. Los mosaicos que se conservan cerca de la cueva pertenecían a los edificios más antiguos erigidos a su alrededor para monumentalizar el lugar desde una perspectiva cristiana. Esta influencia es evidente en los mosaicos que presentan inscripciones de un diácono de Jerusalén llamado Conón. Presentan símbolos cristianos, especialmente la cruz, engastada en una corona que simboliza la victoria de la cruz sobre el paganismo. Se sabe que el cristianismo se impuso en el siglo IV, durante el reinado del emperador Constantino y sus hijos. Según el testimonio de Epifanio di Salamina, alrededor del año 375 después de Cristo, un tal José de Tiberíades, un conde que vivió en la época de Constantino, se convirtió al cristianismo y construyó varias iglesias en Galilea, incluyendo una en Nazaret, en el lugar de la Anunciación. Sul luogo, dell'Annunciazione. Nel museo poi si conservano diversi frammenti. El museo conserva varios fragmentos de yeso y piedras de construcción de estos antiguos edificios, y muchos de estos fragmentos de yeso
presentan grafitis y símbolos dejados por los peregrinos. Algunos son verdaderamente importantes, como el que menciona el nombre de María. Quello che menziona il nome di Maria. Padre Bellarmino Bagatti ci lascia una testimonianza molto importante nel report di scavo di Nazareth del 1966. El padre Bellarmino Bagatti nos dejó un testimonio muy importante en el informe de la excavación de Nazaret de 1967. Escribió: en el yeso queda una columna, se pueden ver varias cruces y los restos de una inscripción grabada. Las letras son grandes, de aproximadamente 30 a 50 milímetros de altura, algo rotas por todas partes y manchadas por las vetas dejadas por la infiltración de agua. Leemos en griego: Iupo-topo M, bajo el lugar sagrado de M, María. Y luego la inscripción continúa: Egrapsa esse. Escribí inmediatamente, probablemente los nombres de quienes habían visitado este monumento, este lugar sagrado, antes de la construcción de la Basílica Bizantina. Estos grafitis ya existían antes de la construcción de la Basílica Bizantina, que data de mediados del siglo V aproximadamente. La frase de la primera línea, que se refiere al lugar santo, es común a muchas otras iglesias y sinagogas, pero en nuestro caso, continúa Bagatti, al tratarse de un grafiti realizado en un lugar venerado, cobra especial importancia ya que sugiere la terminación de la última palabra. La M, en realidad puede completarse de muchas maneras. La palabra María parece muy apropiada para este lugar. En la base de este bloque de piedra caliza vemos otro grafiti, casi un dibujo. También presenta la imagen de un hombre de pie que sostiene una cruz cósmica en la mano derecha. Según una interpretación aceptada, el hombre representa a San Juan Bautista. Se trata, por tanto, de un grafiti de considerable importancia, vinculado al testimonio apostólico de los primeros siglos. El Bautista, lámpara encendida que irradia luz, pero también el que sostiene la cruz cósmica, que siglos después se convirtió en la cruz simbólica de la custodia de Tierra Santa. Los frailes franciscanos que han custodiado los lugares santos durante más de 800 años. Della custodia di Terra Santa, dei frati francescani che da più di 800 anni custodiscono i luoghi santi della redenzione. La iglesia superior está dedicada a la exaltación de la Virgen, Madre de Dios hecha hombre, mientras que la iglesia inferior, con forma de cripta, alberga la gruta donde el Verbo se hizo carne. Nos encontramos en la Basílica Superior de la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Esta sección está dedicada especialmente a María Reina. María, Madre de Jesucristo, Rey del Universo, es nuestra Reina y Madre. La Regina è la Madre nostra. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La Basílica de la Anunciación alberga innumerables representaciones de la Virgen de Nazaret, expresiones artísticas de todo el mundo. Los fieles de numerosos santuarios marianos repartidos por todos los continentes desean estar presentes aquí con su cultura, su historia y sobre todo su fe como signo de veneración. Por esta razón, grandes grupos de peregrinos traen a Nazaret imágenes artísticas de la Virgen María, representadas según su tradición local o nacional. Es un coro armonioso de imágenes y colores que llena el corazón de alegría. Ci troviamo esattamente al di sopra della grotta dell'Annunciazione. Nos encontramos justo encima de la Gruta de la Anunciación en la Basílica Superior. Esta basílica representa a toda la iglesia. Como podemos ver en el mosaico central, tenemos la figura de la Santísima Trinidad y de María como reina. Porque la iglesia fundada en Jesucristo, que comenzó en este lugar con la encarnación del Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se convierte en una iglesia universal, una iglesia para todos, que invita a todos a venir, a celebrar y vivir el misterio de la encarnación. A celebrare e a vivere questo mistero dell'incarnazione.
María, desposada con José, antes de vivir juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su esposo José, porque era un hombre justo y no quería acusarla públicamente, decidió repudiarla en secreto. José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María como tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La casa de la Sagrada Familia también se llama el Santuario de la Nutrición, porque fue aquí donde Jesús pasó su infancia y adultez, y aprendió su profesión de su padre adoptivo. La iglesia de San José, cuyo subterráneo visitamos, también representa un importante testimonio arqueológico del pueblo de Nazaret. La iglesia también tuvo un periodo de la época de las Cruzadas, cuando albergó la casa de San José. El edificio moderno data de 1914 y se distribuye en 3 niveles. Podríamos decir que es un nivel inferior porque allí se encuentran las cuevas y los silos. Las cisternas se excavaron en una zona muy baja en comparación con el valle. Aquí tenemos un primer nivel. Un segundo nivel es la cripta, que también alberga un baptisterio, y luego tenemos el suelo de la iglesia moderna. La casa de María y la casa de José están relacionadas. El relato evangélico describe brevemente la anunciación, el sueño de María y José y cómo se produjo su unión. Il villaggio di Nazareth, in questo caso in estensione. El pueblo de Nazaret en este caso se extiende hacia el norte, ya que también podemos leer sobre la vida cotidiana al norte del pueblo, las actividades realizadas mediante la cosecha de grano en los silos. Tenemos evidencia de los silos, también tenemos evidencia de las cisternas que recogían agua para las actividades del pueblo, y también tenemos evidencia que nos lleva a un posible hogar del Padre de Jesús, José, y por lo tanto a sus actividades diarias. Por lo tanto, la evidencia de Nazaret es importante, ya que también contiene un núcleo de personas que habían seguido a Jesús. Tenemos esta evidencia reportada por el padre Bellarmino Bagatti en el informe de la excavación. Este baptisterio, este descenso de 7 escalones a una zona de mosaicos, un suelo de mosaico donde se podía recibir el bautismo y así entrar en la vida de la comunidad cristiana aquí en Nazaret. E quindi entrare nella vita della comunità cristiana qui a Nazareth. José nos enseña a vivir con Dios y su palabra como punto de referencia, la cual ilumina todas las situaciones, incluso las más difíciles, y transforma lo inesperado, incluso las tragedias, en una verdadera historia de salvación y redención. In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Con queste parole... En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Con estas palabras, San Juan Evangelista comienza su Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de alegría. La palabra de la que habla se encarnó en este lugar, como recuerda la inscripción al pie del altar. A nosotros, los frailes menores, se nos confió la custodia de este lugar sagrado. Nuestra historia en Nazaret comienza en 1621, cuando a los frailes de la época se les permitió venir a vivir entre las ruinas de la iglesia de los Cruzados para orar y restaurar el lugar. In questo luogo, in mezzo alle rovine della chiesa crociata, abitare, pregare e custodire, pregando l'Angelus. Al rezar el Ángelus, repetimos las palabras del Señor, el misterio del Verbo encarnado en este lugar para la salvación del mundo. Proponiamo ai pellegrini. Invitamos a los peregrinos y a quienes nos acompañan por otros medios de comunicación
a participar en la procesión luminosa. Recorremos el santuario rezando el rosario, la oración mariana por excelencia, meditando sobre los misterios de la Encarnación, y concluimos nuestra oración en la Santa Gruta desde donde comenzamos. La adoración es la expresión suprema de reverencia por la encarnación del Hijo de Dios. Jesús encarnado se ofreció como pan eucarístico para nuestra salvación, y deseamos adentrarnos en este misterio diariamente para meditar en la obra del Hijo de Dios, quien dio al mundo la salvación mediante su muerte y resurrección. Attraverso la sua morte e la sua risurrezione. Qua a Nazareth noi non possiamo dimenticarci, oltre la Maria, anche San Giuseppe, il padre putativo. En Nazaret, junto con la Virgen María, recordamos también a San José, padre adoptivo de la familia de Nazaret, designado por el Altísimo para custodiar, acoger y formar al Hijo de Dios en la vida diaria. Cada martes le dedicamos el Rosario de San José. Para nosotros es la puerta de entrada al misterio de su vocación de Padre, que custodia y defiende. Pedimos su intercesión porque Él, como patrono universal de la Iglesia, protege a los fieles y a todos los que buscan su protección. Su escuela fue la palabra de Dios, la Virgen María y Dios mismo, de quien aprendió humildemente a ser hombre justo y Padre. Come essere padre, come essere custode, come essere un uomo della fede e un uomo della giustizia. La Tierra Santa ha sido llamada el quinto evangelio y así es. Con los 4 evangelios en la mano podemos recorrer los caminos de esta tierra y descubrir al final de nuestra peregrinación que nos sentimos más conectados con los relatos evangélicos, más cerca de nuestro Señor Jesús. Esta es la experiencia de muchos fieles que han llegado a Tierra Santa. Muchos anhelan regresar. ¿Por qué? Porque se sumergieron en el quinto evangelio. Visitaron, oraron y celebraron la Eucaristía en los lugares santos y se fueron llevando en el corazón el recuerdo imborrable de aquellos momentos que marcaron para siempre sus vidas. Por eso, este testimonio está vivo, nos habla al corazón, nos conmueve y nos transforma. Vivendo qua in Terra Santa, in maniera particolare a Nazareth, tenemos el privilegio de vivir en Tierra Santa. Qué gran regalo es residir en el santuario de la Anunciación en Nazaret. Por eso deseamos compartir este inmenso don con ustedes. Los invitamos a venir a Tierra Santa para visitar los lugares santos, que dan testimonio de una tradición milenaria de fe en las comunidades cristianas locales y en los innumerables peregrinos que nos han precedido en este maravilloso camino, siguiendo los pasos de Jesús. Por eso, este testimonio está vivo, nos habla al corazón, nos conmueve y nos transforma. vi invitiamo tutti, venite, sperimentate, venite e credete, venite e pregate. Dios te salve, Señora Santa Reina, María, Santa Madre de Dios, Virgen hecha Iglesia, elegida por el Santísimo Padre Celestial, a quien consagró con su Santísimo Hijo amado y con el Espíritu Santo, el Paráclito, en quien estaba y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve su palacio, salve su tabernáculo, salve su casa, salve su vestimenta, salve su sierva, salve su madre, y salve santas virtudes que se derraman en los corazones de los fieles por la gracia y la iluminación del Espíritu Santo, para que de incrédulos los hagas fieles a Dios.